Bueno, muchachos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Eh, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la sesión de comportamiento de los gases. ¿Listo? Ya esta es la cuarta sesión, muchachos. Muy bien porque ya llevamos una cuarta parte del curso, ¿sí? Si lo vemos son 16 sesiones, ya vamos por la cuarta. Entonces, muy bien, muchachos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a estar el programa el día de hoy? Hoy vamos a, primero, pues obviamente les voy a explicar la parte teórica, sí, un poco de la parte teórica del... ¿Faltan 20? No, son 16 y ya llevamos 4. Faltan 12 nada más. Bueno, eh, listo, entonces, el día de hoy vamos a ver la parte teórica, ¿sí? Del comportamiento de los gases. Es importante eh, analizar un poco el comportamiento de los gases debido a que es si ustedes observan alrededor, el gas, por ejemplo el aire, nosotros estamos inmersos en él, ¿no? Estamos inmersos en el aire. El aire es el que existe en mayor cantidad, ¿sí? Más que los sólidos, más que el agua, ¿sí? Entonces, es un estado de la materia importante. Y además de eso, pues ya después de ver los gases, vamos a ver un poco lo que es plasma, que es básicamente un gas, solo que tiene un aditivo, ¿sí? Tiene una propiedad característica adicional, y el plasma es muy, muy, muy importante para el procesamiento de nanoestructuras. ¿Listo? Entonces, bueno, va a ser la parte teórica inicial. Luego de la parte teórica les voy a explicar cómo es el reto, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy sencillo. Y posteriormente vamos a diligenciar un recordatorio, ¿listo? Los recordatorios. Entonces ya con la información que yo les dé. Entonces, bueno, vamos a iniciar, muchachos. Espero que estén viendo. Voy a proyectar. ¿Listo? Bueno, proyectar. Ya deberían estar viendo lo que estoy proyectando. Si están viendo. Bueno, entonces vamos a ver este video. Yo les voy a ir hablando, ¿sí? Mira que avanzamos In our con el previous video. lesson, we saw that solids consist of small atoms that are vibrating. Now, what Entonces, about bueno, este es un gases? pequeño We have laboratorio a virtual helium-filled balloon in our y lab. vamos a Certainly, identificar, you've seen en este balloons caso, el like gas it de at helio, birthday parties. ¿sí? Let's look inside. Vamos a ver Ready por to medio de dive? este We laboratorio have to zoom virtual in a dentro de un billion globo, times to ¿sí? see the individual atoms. Varios, permito ver, ya saben que es la mil millonésima parte de un metro, este microscopio virtual, ¿ok? You can see that helium Entonces, gas is made of small llegando helium acá atoms. a estos But these tamaños, atoms are much further dentro, apart than al the ones interior we de un saw in the globo, diamond. podemos In real observar life, the atoms don't stay still. eh, Remember, átomos, en in este caso, solids, they suponemos que son vibrate. átomos de helio, Let's ¿sí? switch Gas de power helio, on and see what happens in a ¿listo? gas. Entonces, Ready? como pueden ver, existe mucho espacio, ¿sí? En un gas existe muchísimo espacio entre cada átomo, muy diferente, ¿sí? Muy diferente a lo que es en un material sólido, ¿ok? Ready? Go. They're flying. Bueno, This gas is entonces at normal room recuerden temperature. que But what en will un happen if we gas increase the temperature? Let's heat the tenemos gas to movimiento, 1000 ¿sí? Kelvin.
you see Los the atoms átomos are se mueven flying much libremente. faster. Los átomos se mueven de manera libre por el espacio en el que están confinados, ¿sí? No están en un mismo sitio, en un mismo lugar como lo sucede en los materiales sólidos, ¿sí? Ni desplazándose entre ellos como en el material líquido, ¿sí? Como en los líquidos, sino que se mueven libremente, ¿sí? Por el espacio en el que están confinados, se mueven libremente. Aquí mostramos un ejemplo de qué sucede con el gas cuando incrementamos la temperatura, ¿sí? Entonces, ahí en este caso no hay aquí esa temperatura ambiente. Sin embargo, cuando incrementamos la temperatura, ¿sí? Podemos observar cómo los átomos empiezan a moverse cada vez más rápido, ¿listo? En un gas, ¿sí? En un gas, ¿ok? Entonces, cuando incrementamos la temperatura, ellos se mueven mucho más rápido, lo cual genera colisiones mayores y incrementa la presión, ¿ok? Entonces, bueno, ahí podemos ver, decía, cómo es el movimiento. The next time you're at a birthday party and you see a helium ¿Sí? balloon, you can tell your friends that you flew inside the same kind of balloon and saw these tiny atoms. Remember that in the previous lesson, you saw that in solids, the atoms are close together. However, in gases, there is plenty of space between atoms. Bueno, That's why entonces gases acá are much lighter than solids. There are far fewer atoms in the same volume. Try to estimate how many vamos a more hacer, atoms of a aquí hacer una pregunta, ¿cierto? Tratemos de estimar cuántos átomos de un sólido se encuentran en el mismo espacio comparado con el gas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues como vemos, ocupan muchísimo espacio, mucho más espacio los átomos en un gas que en un material sólido. There are ¿Listo? far fewer Entonces, atoms in la the same pregunta es, volume. Try to ¿cuánto, estimate how many more atoms of a ¿cuántos solid átomos are en un in the sólido same se encontrarían en el mismo espacio que un gas? ¿Sí? Ocupando el mismo espacio que un gas. ¿Listo? Entonces la respuesta es 1000, ¿sí? 1000, o sea, por cada átomo de gas se encontraría 1000 ocupando el espacio que ocupa un solo átomo de gas. ¿Listo? O sea que en un gas existe muchísimo menor cantidad de átomos, ¿sí? Con respecto al sólido. Lo que sucede es que tienen mayor libertad, se mueven mucho más rápido, están libres de movimiento y debido a esto es que ocupan un espacio tan grande. ¿Listo? Entonces tenemos que multiplicar por 1000 cada átomo para ver cuánto espacio está ocupando un átomo de gas en comparación con un sólido. ¿Listo? space as compared to this gas? Bueno, There are about 1,000 times more atoms in the same space in solids compared to gases. That's why gases are, on average, about 1,000 times lighter than solids. Let's go back to our laboratory. Now we have a trick ¿listo? question for you. Bueno, Are there things that do not consist of atoms? bueno, entonces aquí dice que sí existen cosas que no sean átomos, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta es que existen, por ejemplo, el aire está compuesto de átomos, ¿cierto? Ya sabemos, ya lo vimos, un gas, el aire que nos encuentra a nuestro alrededor es un gas, ¿sí? Que contiene, pues ya lo vamos a ver, les voy a mostrar un video donde muestra cuáles son la cantidad de átomos bueno, el tipo de átomos que contiene el gas, ¿sí? El agua, pues también sabemos que tiene H2O, ¿sí? Pero en este caso, pues la respuesta sería la luz, ¿sí? La luz, por el contrario, recuerden que no contiene átomos, contiene fotones. ¿Listo? Bueno, Not everything consists of atoms. Light, for example, consists of fotones. photons, which are different kinds of particles Que with después different vamos a ver un poco acerca properties. de ellos. ¿Listo? En otra sesión. Bueno, ese como tal es la primera parte de
acabamos de ver el laboratorio virtual, vemos un poco el comportamiento de los átomos en un gas. Lo que hace falta ahí eh, es para que entendamos, retomando, existen estados de la materia. Dentro de esos estados de la materia está estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, estado plasma, ¿sí? Y por ahí hay otro, se llama Einstein-Boson. ¿Listo? Recordando. Ya vimos un poco del comportamiento de los sólidos, ¿sí? Los materiales sólidos, vimos cómo están compuestos en otro laboratorio virtual, ¿sí? Y vimos las diferencias entre los tres estados, también. Vimos las estructuras cristalinas en las cuales están conformados los materiales sólidos cristalinos, ¿sí? Existen otros amorfos, pero no profundizamos en ellos, simplemente tienen una estructura desordenada. De ahí pues sabemos que los materiales líquidos tienen un movimiento, no nos vamos a enfocar en los materiales líquidos, pero ya vimos un poco de simulación acerca de cómo se encuentran ordenados los átomos en ellos. Y ahora estamos con el gas, ¿sí? Y vemos que hay un comportamiento en el cual ellos andan libremente, ¿sí? Ocupan un espacio mucho mayor, de hasta mil veces en comparación con el sólido, ¿ok? Y dependen de la temperatura, como ustedes vieron ahora, ¿sí? Dependen de la temperatura. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos en cuenta eso. Vamos a ver un poquito acá. Bueno, les voy a mostrar esto. Esta es una fórmula, no vamos a, o sea, en esto se basa el experimento que ustedes van a realizar. Entonces sí quiero que la tengan un poquito en cuenta. Es una, solamente les voy a explicar un poco esta ecuación, ¿sí? No vamos a enfocarnos en otras, solo en esta. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la presión por el volumen es igual a una constante, ¿sí? Presión por el volumen es igual a una constante, ¿sí? PV es igual a K. De manera sencilla, explicándolo, nos indica es que la presión está ligada directamente con el volumen, ¿ok? ¿Sí? Está ligada directamente con el volumen. Y lo que nos quiere decir esta fórmula es que si se incrementa la presión, ¿sí? Se reduce el volumen. Y si se incrementa el volumen, se reduce la presión, ¿sí? ¿Por qué no lo dice esta ecuación? Porque miren que, si ustedes recuerdan matemáticas, si uno coge y quiere despejar, por ejemplo, usted coloca aquí el volumen igual a constante, ¿cierto? Y pasa esta P acá abajo. Entonces nos queda volumen inversamente proporcional, o sea, es igual a la constante sobre la presión. ¿Ok? O sea, lo que nos quiere decir es que cada vez que aumente el volumen, va a tener que reducirse la presión. Eso si no hablamos en términos de despeje. Si lo queremos ver ahí, la presión por el volumen da igual a una constante. ¿Qué es una constante? Es un número. Puede ser un 3, ¿sí? El número 3. Entonces, si yo siempre va a dar 3, ¿sí? Y el volumen es 1, ¿cuánto tiene que ser la presión? 3, ¿no? 1 por 3, 3. Tiene que ser 3. Pero si yo subo el volumen tiene que subir hasta 3 y tiene que reducirse la presión hasta 1 para que sea 1 por 3, 3. ¿Sí? Entonces, bueno, no vamos a profundizar en esta parte. ¿Sí? Yo sé que para algunos es complicado las matemáticas, pero se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Presión por volumen es igual a una constante. Y esta fórmula lo que nos indica es la dependencia que existe en los materiales gaseosos, en los gases, ¿sí? La dependencia que existe entre el volumen y la presión. ¿Ok? Si se incrementa la presión, se reduce el volumen. Y si se reduce el volumen, se incrementa la presión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a poner a prueba en el experimento que yo les voy a poner. ¿Sí? Pero bueno, antes de eso, vamos a ver un poquito más acá. Igual les recomiendo, muchachos, ahorita no hay mucho tiempo porque tengo que explicar esto, pero los videos que les pongo aquí, por favor, véanlos, ¿sí? Los videos que les estoy poniendo ahí en conocimiento, estos están en conocimientos previos.
¿Listo? Están en conocimientos previos para que ustedes vayan y los revisen, los miren, ¿listo? Tranquilamente y hagan preguntas, obviamente. Si tienen alguna pregunta me la hacen. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a mostrar un poco de lo que les debía, que es de lo que están compuestos el aire. ¿Sí? Aquí pongamos este globo está compuesto de aire. Entonces, ¿qué tiene? Tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene carbono. El, el aire que nosotros respiramos, que ustedes están respirando en este momento, tiene gran porcentaje, ¿sí? Aproximadamente un 70% de nitrógeno, ¿sí? De nitrógeno. Es principalmente nitrógeno. Entonces, bueno, nosotros pensamos, por ejemplo, que es el oxígeno, y no, es principalmente nitrógeno. ¿Sí? Lo que pasa es que obviamente el cuerpo humano asimila el oxígeno como combustible, el oxígeno que existe en un 20%, ¿sí? En un porcentaje menor, pero es principalmente nitrógeno. ¿Ok? Entonces es nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Carbono, vapor de agua, ¿sí? H2O, moléculas de H2O, carbono en el aire, ¿listo? Y de ahí existen varias otras cosas en menor proporción, en mucha menor proporción, en 0,1%, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para que tengamos un poco de qué está compuesto el aire. Acá, bueno, acá vemos como el movimiento, esto ya lo vimos por medio del laboratorio virtual, ¿sí? Esto lo vimos por medio del laboratorio virtual y lo que están explicando acá es que se dan colisiones elásticas, ¿ok? Entre los átomos. Vimos que ellos se mueven a altas velocidades, así como lo vimos en el gas, cuando hay una mayor temperatura, y lo que sucede es que cuando se encuentra uno con el otro, pues suceden colisiones elásticas. ¿Qué quiere decir colisiones elásticas? O sea, que no se golpean y siguen, hagan de cuenta como el billar, golpean y siguen su camino cada uno, ¿sí o no? Colisiones inelásticas es cuando se golpean y quedan unidos. En este caso ellos se golpean y siguen su camino. ¿Listo? Colisiones elásticas. Bueno, la presión, ¿sí? Externa. Entonces, los átomos lo que hacen es golpear constantemente la superficie, en este caso del globo. ¿Sí? Golpean, 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 y eso es lo que genera la presión como tal. La colisión de los átomos de gas contra la superficie del globo. Eso es lo que genera la presión, ¿sí? Las múltiples colisiones que se dan de estos átomos con el globo, con la superficie del globo. ¿Listo? Bueno, y esta es la presión atmosférica, ¿sí? Hay una lucha siempre entre la presión interna y la presión externa. ¿Ok? ¿Qué instrumento me mide la presión? Bueno, aquí mostramos el barómetro. ¿Listo? El barómetro es el instrumento que me permite medir la presión. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, aquí muestran un ejemplo de lo que es un barómetro de mercurio. No sé si lo han visto, de pronto algunos en la casa tienen uno que se pega en la nevera, ¿sí? Que mide no solo la temperatura, sino que mide la presión, ¿sí? Entonces, este dispositivo funciona básicamente debido a que el vacío, ahí está, se encuentra, el dispositivo tiene vacío y tiene mercurio. Entonces, la presión es medida por milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Qué tantos milímetros de mercurio sube o baja? ¿Sí? Hay unas rayitas aquí, entonces entre más suba, pues mayor presión va a haber. Entre más baje, pues entre más suba, mayor presión va a haber, entre más baje, pues menor presión va a haber. Y se calcula por milímetros de mercurio. Existe vacío y existe mercurio. Entonces es la lucha entre los dos, es lo que me permite medir, ¿sí? La lucha de presiones es lo que me permite medir cuál es la presión en milímetros de mercurio. De igual forma, esto lo vamos ya a explicar y ver mucho más fácil cuando ya hagamos el experimento en la otra sesión. Lo importante aquí es que
la presión se mide por medio de un barómetro, un dispositivo que llamamos barómetro, y en milímetros de mercurio, ¿sí? La unidad de medida es en milímetros de mercurio. No solo existe milímetros de mercurio, ¿sí? Sino que también existe kilopascales, pascales, kilopascales y atmósferas. ¿Listo? Y en torr, que son milímetros de mercurio también. O sea, milímetros de mercurio o torr. ¿Listo? Esas son las unidades de medida de la presión. ¿Ok? Y hay unas equivalencias, pero bueno, yo creo que ya hasta ahí queda claro al menos lo básico. Después vemos de pronto las equivalencias y si están interesados acá está el video donde muestra las equivalencias por milímetros de mercurio, acá hacer algunos cálculos. Pero bueno, esas son las unidades de medida, entonces ya saben cuando les vayan a hablar de presión, cuál es la presión atmosférica, cuál es la presión. De dar cuenta ustedes ya saben que la unidad de medida debe ser en milímetros de mercurio, pascales, atmósferas o torr. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces ahora muchachos voy a pasar a explicarles cómo se va a realizar el reto. ¿Listo? Acá estamos en el Classroom, ya está activo qué se necesita, videoconferencia momento de inicio, ¿okay? Conocimientos previos, como les digo, ahí voy a colocar, ahí están todos los videos y pues espero que los vean, que los miren, los analicen. Y aquí está cómo se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a hacer, que es lo que ya vamos a arrancar a mirar, ¿sí? Y aquí va a quedar recordatorio 1 y recordatorio 2, que ya lo vamos a realizar también. Vamos a ver cómo se va a hacer el experimento, de qué trata. Entonces, bueno, no sé cómo reducir el tamaño. Bueno, vamos a intentar así. Creo que acá. Bueno. Bueno, qué pena ahí, se me fue. No sé qué hice ahí, pero bueno. Vamos a tratar de mirarlo así. ¿Listo? Sí, bueno, ahí se puede ver. Entonces, ese es el reto como tal que hay para, para que ustedes lo realicen. Es muy sencillo. Bueno, primero vamos a ver los materiales. Ustedes ya debieron haber visto los materiales. Los materiales que se necesitan. ¿Sí? Ya están activos. Ayer. Y aquí podemos observar qué es lo que se requiere. Básicamente es muy sencillo, es una botella vacía de gaseosa, ¿sí? De 1000 mililitros, ¿sí? Es una sola, ¿sí? No vamos a hacer más. Un globo, solo requieren de un globo, ¿listo? Vaso de vidrio, vela, marcadores, tijeras. Bueno, esto es para otro experimento, ¿sí? Pero por ahora lo único que vamos a necesitar de estos materiales va a ser la botella vacía y el globo. ¿Listo? Bueno, y el vaso, el recipiente de agua, ¿sí? No tiene que ser un vaso de vidrio, tiene que ser un recipiente plástico. Y ya les voy a mostrar cómo debe ser. Y ya, listo, y las tijeras, eso sí. Pero la vela no, la vela no es necesaria. Voy a explicarles aquí de qué trata el reto, para que lo vean. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar la ley de Boole, Sharpless y Lussac. Entonces, en la conferencia de cierre les explicó quién es Boyle y por qué lleva su nombre como tal el experimento. Entonces, bueno,
Igual lo pueden ver en los videos también. Corta la botella de gaseosa por la mitad. Entonces vamos a utilizar la botella y vamos a cortarla por la mitad, como está acá, ¿sí? Luego llena el vaso de agua o recipiente de agua hasta la mitad, 125 mililitros. Entonces vamos a tomar, como les decía, un vaso de agua o un recipiente. ¿Qué características debe tener este recipiente? Las características es que al interior de él debe poderse introducir la botella, ¿sí? La mitad de la botella que yo corté. O sea, debe caber ahí. Si la botella es más grande que el vaso o que el recipiente, no nos sirve. Por lo que yo les sugiero que tomen un recipiente, no un vaso. Yo aquí les puse un vaso por si van a utilizar una botella muy chiquita, pero les recomiendo que utilicen un recipiente más grande, ¿sí? Eh, Puede ser no sé, un vaso bien grande, de pronto una ponchera. Bueno, una ponchera ya es demasiado grande, pero sí puede ser un tarro, un recipiente de plástico, de estos que utilizan para lavar, ¿sí? Para echar agua. El caso es que un recipiente que sea un poquito más grande que un vaso puede ser, ¿sí? Bueno, posteriormente introduce el globo en la boquilla de la botella, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el globo y ya habiendo cortado el tarro, vamos a introducir el, el globo en la boquilla de la botella. ¿Listo? Luego vamos a sumergir, ¿sí? Y si no tenemos esas botellas de gaseosa, La botella plástica no es así, en lo posible tiene que conseguirla porque esa sí es vital. O sea, la botella sí, pero es una botella plástica, cualquiera, no tiene que ser Coca-Cola ni nada, o sea, cualquiera. ¿Listo? pero con una sola botella, Sí, una sola botella. Una sola botella es suficiente. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a, ¿qué vamos a hacer? Entonces, después de tener ahí ya el globo en el pico de la botella, vamos a sumergir, este pedazo, esta mitad, si ya cortamos, vamos a sumergirlo dentro del recipiente. ¿Listo? Dentro del recipiente con agua. ¿Listo? O sea, adicionamos agua en el recipiente, como ya les había dicho, hasta la mitad, 125 mililitros. Puede ser de un vaso o como les decía aquí, miren, de un recipiente más grande. Por ejemplo, miren que acá están utilizando un recipiente más grande. ¿Sí ven? ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer entonces después de tener esto montado así? Vamos a eh, pues, generar presión, ¿sí? Generar presión en el agua y vamos a ver qué sucede con el globo, ¿ok? O sea, vamos a generar presión hacia abajo, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede con el globo. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que relacionarme este experimento que ustedes están haciendo, ¿sí? Lo que sucede con el globo me lo tienen que relacionar precisamente con lo que estamos hablando, con el gas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo genero presión, cuando yo introduzco más a fondo la botella? ¿Sí? ¿Qué pasa con el globo? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo se relaciona eso? Entonces, pues obviamente aquí les puse en el quinto que observen el fenómeno, describan con base en lo observado en los videos previos y en las fórmulas vistas la relación que se da entre la presión y el volumen. Entonces, ustedes me van a relacionar esto con precisamente, ¿se acuerdan la fórmula que les acabo de mostrar? Entonces la fórmula que nos dice que es P por B es igual a una constante, ¿sí? O sea, la presión y el volumen se encuentran relacionados por medio de una constante. O sea que si a mayor presión va a haber menor volumen y a menor volumen va a haber mayor presión. Y eso es lo que ustedes van a describir con este fenómeno. ¿Listo? En eso se basa el experimento, que ustedes me relacionen esa variación entre la presión y el volumen con este experimento. ¿Qué pasa cuando incremento la presión? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando reduzco el volumen? Todo con respecto al globito. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Entonces, eso es todo, muchachos. Eso sería como tal el experimento. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿No? ¿Preguntas? Muchachos, No, señor, profe. bueno, listo. Ese es el experimento que ustedes van a hacer. Como les digo, pues es para demostrar esa relación que existe entre presión y volumen, ¿ok? Y ya, listo, muchachos, eso es todo. Ese es el experimento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que, porfa, ustedes van a entrar a los recordatorios. Ya en este momento van a entrar, ahí ya están activos, ¿sí? Y me los van a resolver, por favor. Yo aquí voy mirando quiénes los van resolviendo, ¿sí? Entonces, manos a la obra, porfa. Entran porfa al Profesora, Classroom. a la tarea que era un gas, ¿Cómo? es cierto que ya la hice, era la que usted montó que decía Sí, que es un hay gas. una persona que ya lo hizo. Lo que pasa es que estoy acá enredado, pero sí, Santiago ya lo hizo. Muy bien. Falta el resto. Uy, Kevin. Bueno, listo, llevamos dos respuestas. Kevin, la hizo igual, casi igual que Santiago. Muchachos, lo que ustedes piensen a partir de lo que vimos. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a empezar a responder. Eh, Recuerden que el gas no es un fluido, ¿no? Está muy bien, pero pues el gas no es un fluido. Sí, no hay que relacionarlo con un fluido. Eh,
tienden a disolverse unas y otras y presentar un mayor movimiento. Pues sí, tienen un mayor movimiento, efectivamente. Sí, mayor libertad de movimiento. Libertad de movimiento. Sí, debido a que el espacio que ocupan es mayor. Que el de los sólidos y los líquidos. Esto no sé cómo arreglar esto. Lo vi como que mejoró. Creo que sí. Eso. Chacho, Profe, a mí me quedó mal el recordatorio. ¿Lo vuelvo a hacer o lo dejo así? ¿Cuál recordatorio? El recordatorio 2. ¿Por qué te quedó mal? Ah, no. Tranquilo. Es que puse sólido, líquido y gaseoso. ¿Se te qué? Y porque puse sólido, líquido y gaseoso y quedó mal. Sí, no, tranquilo, pues lo importante es que sepas cuál es la verdadera, ¿no? Que ya vamos para allá. ¿Listo? Bueno. Falta Adriano por la primera. Vamos a ver la segunda. ¿Cómo les fue? Bien, César. Bueno, Adriano. Ya sabes que te falta. Listo. Y Kevin, ¿qué pasó? Kevin, acabamos de observar cuáles son los estados de la batería. ¿Listo? Entonces a Adriano le falta una y a Kevin le falta una. No, Kevin ya lo hizo. A Adriano le falta responder esto. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Adriano, Sí, profe. responde la primera. Sí, ya la estoy respondiendo. Bueno, listo. Bueno, yo creo que eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Y listo, nos vemos el día martes. Si tienen alguna duda, ya saben, mañana por este mismo link. Yo estoy en la mañana. Profe, entonces con una sola botella, porque pues ahí decía 3 botellas.
Sí, sí, es con una sola. Lo que pasa es que habían otros dos experimentos, pero mejor lo omití para que entendamos bien esto. Sí, sacamos conclusiones acerca de en la próxima clase. Igual hagan el experimento y traten de pensar. Lo que quiero es que piensen un poco acerca de cómo es el comportamiento de los gases y por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? Cuando lo hagan, van a ver una variación ahí. ¿Qué pasa cuando aumento, cuando sube el agua, ¿sí? Cuando baja por el globo y por qué? Quiero que piensen un poco acerca de eso y me expliquen, más que ponernos a hacer otros experimentos. Entonces sí, es uno nomás. ¿Listo? hasta cuándo tenemos plazo, profe? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? No, lo mismo, hasta el lunes. Pues la idea es que lo tengan el lunes. Ah, ok. ¿Sí? Listo. Listo, Santiago. ¿Alguien más? ¿No? ¿Otra pregunta? Bueno, eso es todo, muchachos. Nos vemos, como les dije, el día martes. Si tienen alguna duda, mañana también, la mañana. Y listo. O me escriben si tienen alguna duda. Y listo, eso sería todo. Hasta luego, muchachos. Estén bien. Chao, profe. Bueno, chao. Que haya quedado claro. Chao. Estoy bien. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Se cuidan. Chaito. Profe, ya envió el recordatorio. Sí, aquí ya aparece. ¿Listo? Listo, profe. Chao, profe, Bueno, gracias. chao. Estén bien. Vemos.